El siglo XX, en Latinoamérica, estuvo caracterizado por la búsqueda incesante de los pueblos, tanto sudamericanos como centroamericanos, de una independencia económica ante las potencias mundiales. Centroamérica no estuvo exenta de esta lucha. Con la caída de la Segunda Guerra Mundial se estableció un bloque soviético comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas URSS y un bloque capitalista liderado por Estados Unidos y otros países aliados. El triunfo de la Revolución Cubana, tras 6 años de lucha desde 1953 hasta 1959 ante la dictadura del general Fulgencio Batista, consolidó la lucha revolucionaria en Centroamérica y fungiría como fuente de inspiración para sublevaciones no solo en Centroamérica, sino también en Sudamérica. Guatemala fue el centro de un genocidio que todavía está en entredicho, aunque las numerosas masacres y violaciones de derechos humanos tal vez merezcan ser consideradas como un genocidio en toda ley. Entre 1970 y 1980, el abandono y la ausencia total del Estado guatemalteco permitió que transnacionales como la Basic Resources y la Shenandoah Oil operaran en el campo petrolero de Rubel Santo a Verapaz. El presidente, Kiel Eugenio Laugerud García, visitó la cooperativa de Mayalán, cerca del sector de Ixcán. Ahí, el presidente dijo: Mayalán está sentada en la cima del oro. De esta forma, dijo tácitamente que la franja transversal del norte ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino que sería utilizada por objetivos estratégicos de explotación de recursos naturales. Luego de esa visita presidencial, las compañías petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil empezaron a hacer exploraciones en tierras de Salval, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el Pozo San Lucas. Esas exploraciones abrieron el camino para futuros intentos de perforación petrolera en Ixcán. De igual forma, fue también motivo para construir la carretera de terracería que recorrería la franja. Shenandoah Oil, junto al Instituto Nacional de Transformación Agraria INTA y el Batallón de Ingenieros del Ejército, se unieron para construir esa carretera entre 1975 a 1979. Esto permitió que políticos, militares y empresarios poderosos se apoderaran de tierras que antes le pertenecían al movimiento cooperativista y a los indígenas. Siendo despojados de sus tierras, los nuevos dueños de estas controlaban tanto el potencial petrolero como la riqueza maderera. Ellos dieron parcelas a las orillas de la transversal del norte, para sacar a los campesinos de los terrenos en donde había petróleo. Compraron tierras para quedarse con el dinero de la venta de fincas, había unos terrenos de un determinado dueño, y él agarró a esa gente y la tiró a lo largo de la transversal del norte. Por eso hicieron la carretera transversal del norte, para paliar la protesta de esta gente que fue sacada de sus terrenos en donde había petróleo. Las comunidades ixiles, despojadas de sus territorios, se organizaron alrededor de las catequisas de Guatemala, de los líderes comunitarios y de las cooperativas para reivindicar sus derechos como seres humanos, como indígenas y como campesinos frente a los gobiernos dictatoriales, dirigidos por militares, razón por lo que fueron inmediatamente acusados de insurgentes. Hombres, mujeres y niños ixiles fueron víctimas de 114 masacres, como parte del genocidio y etnocidio del Estado guatemalteco desde 1980 hasta la firma de la paz en 1996. La primera masacre a los pueblos indígenas fue la masacre de Panzós, un ametrallamiento de indígenas en Caquechí durante el gobierno del presidente Kiel Eugenio Laugerud García. Fueron asesinados 53 indígenas y 47 quedaron heridos. Se abrió fuego a consecuencia de una protesta de campesinos del Valle del Polochic, convocado en Panzós, en contra de los abusos de terratenientes y de transnacionales que operaban en la región. Casi todos los restos fueron enterrados en una fosa común como un tractor en un intento de desaparecerlos. En 1980 y 1981 fueron destruidos todos los mercados formales de Nevac, Chajul, Cotzal y municipios limítrofes, lo que obligó a que la población se mantuviera solamente con pequeñas siembras de milpa y abrir corredores clandestinos hacia Cunén, Zacapulas, Aguacatán, Chantla y el vértice norte de Nevac, por donde fluía su abastecimiento de sal, azúcar, maíz, frijol y chile. En 1982, el general Efraín Ríos Montt, supuestamente respaldado por la CIA, tomó el poder. Él vino a ser un terrible dictador militar, intensificó la guerra civil en contra de los campesinos indígenas, especialmente mayas. Decenas de miles de personas se estiman fueron asesinadas, a menudo en masacres de pueblos enteros indígenas por el ejército de Guatemala. Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos justificaron la guerra como una lucha en contra de la insurgencia comunista, aunque a través del tiempo los principales organismos en materia de derechos humanos han coincidido en al menos 3 puntos principales al respecto del genocidio. Hay fosas comunes en toda Guatemala. Según un informe de las Naciones Unidas, casi todos los asesinatos fueron cometidos por el ejército guatemalteco y las fuerzas paramilitares. Persiguieron a comunidades indígenas, líderes sindicales, estudiantes, líderes religiosos y líderes de la sociedad civil o que el régimen consideraba enemigos. Entre ellos, Vicente Menchú, el padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien se convertiría en portavoz de la guerrilla guatemalteca a nivel internacional. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, en Rabinal, Baja Verapaz, el 75% de las mujeres mayas dijeron que habían sido abusadas sexualmente. Organizaciones como Memoria del Silencio en Guatemala documentan la muerte de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico estima 24.900 fallecidos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos arguye 8.553 muertos. El peor periodo de este genocidio, que se conoce como el Holocausto Silencioso, fue entre 1982 y 1983, bajo la presidenta de Ríos Montt.